Vamos a la predicación. Cuando Dios se acerca a ti, punto número 1. Dice Génesis 18, del 1 al 5. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así, como has dicho, dijeron ellos. Este cuadro nos muestra una escena bien particular. Imagínense en un lugar súper cálido, desértico, y él está sentado en la puerta de su tienda, y es la hora en la que más calor hace. Es más o menos como pasando el mediodía. Y en ese momento, aunque él no lo sabe, Abraham va a tener un encuentro extraordinario, porque su visitante es extraordinario. Dios mismo va al encuentro de Abraham. Qué dicha, ¿no?, de esta familia tener un encuentro extraordinario y ser visitada por Dios. A esto se llama teofanía, una manifestación visible de Dios. Ahora te pregunto, ¿a ti te gustaría tener esa experiencia de ser visitado por Dios? Bueno, me imagino que a todos, pero yo creo que tu dicha es mucho más grande que la de Abraham, porque esa experiencia la tienes diariamente, si es que lo crees. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora Él no solamente viene de visita a ti, sino que Él habita en ti. El Espíritu Santo de Dios habita en ti. Pero de todas maneras, cuando sucedió al principio de tu primer encuentro, no creo que lo hayas recibido de la forma en la que Abraham está por hacer. ¿Qué hace Abraham? Alza sus ojos y mira a 3 varones que están ya ahí detenidos, parados, no es que vienen caminando. Y él no duda en salir corriendo a pesar del extremo calor. Y dice Hebreos 13:2, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y esta es una muestra de hospitalidad que, claro, se evidencia cuando recibes a un visitante y lo atiendes con mucha estima. Ahí se nota que verdaderamente tú estás magnificando el sentido de hospitalidad que Dios ha puesto en ti. Y dice que se postró en tierra, como una muestra de adoración. De alguna forma, Abraham reconoció la presencia del Señor. Él supo que estaba, sin entenderlo completamente, estaba delante de alguien supremo. Y de los 3 varones, uno es diferente. Uno es Jehová, Dios supremo. Y los otros 2, pues los otros 2 son ángeles que luego irán a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham se dirige a uno de ellos, no a los 3, y le dice: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo. Imagínate, esto es como hacer una invitación, pero él en ese momento lógicamente está reaccionando desde sus sentimientos, porque él no los ha invitado a que vengan a su casa, sino que ellos han aparecido. Ahora aprovecha la oportunidad para decir: no se vayan. Y él cree en el fondo que porque va a hacerles esa invitación se van a quedar junto a él. Pero la realidad es que la iniciativa es de Dios mismo. Yo quiero hacerte detener ahí un poco para
pensar. Cuando tú tuviste el primer encuentro personal con el Señor, que lo debes recordar, debes saber que de repente has tenido algunas motivaciones, algunas sensaciones personales, particulares, que te han permitido disfrutar de ese momento. Yo no lo puedo olvidar, cómo fue ese momento conmigo. Pero jamás nosotros podríamos atribuirnos la capacidad de decir, yo siempre estaba buscando a Dios, he escogido el día especial y he encontrado la forma en la cual me voy a encontrar con Él. Así que por lo tanto, ¿no es cierto?, tú no esperes que quienes están a tu alrededor estén preparándose para ese momento especial, para que sea un día domingo o para que sea un día lunes, y a la hora en la que ellos decidan. El Señor toma la iniciativa en eso. ¿Qué es lo que te toca a ti? A ti ya has recibido al Señor Jesús en tu corazón. Preparar a los demás para ese momento especial, que no sabemos cuándo será. Y es muy particular, ¿no es cierto?, que si nos ponemos a pensar en eso, el mundo está diciendo, está pasando algo raro. Hay muchas señales y evidencias. Algunos dicen, sí, pero no son todavía todas. Y otros ya han puesto hasta fecha. Así que no es el hecho de tener conciencia de que el tiempo ya llega, porque el tiempo puede ser mañana, y no para todos, sino especialmente para algunos. El asunto más importante es cuán preparado estás para ese momento especial. ¿Cuán preparadas están las personas que tú amas para ese momento especial, cuando el Señor aparezca delante de ellos y les diga, he venido a tomar control de tu vida? Porque jamás va a suceder como muchas veces lo suelen hacer aparecer algunos predicadores con muy buena intención, de ilustrar que Jesús está tocando la puerta afuera. Y está tocando y esperando que tú le abras para que Él entre a cenar contigo. Ese pasaje está dirigido a una iglesia. Por lo tanto, no es a un converso que está en su puerta tocándole para que le abra. Simple y llanamente, Él entra y toma control. El tema es cómo preparado estás para que disfrutes de ese momento especial. Ahí está Abraham. Él ha estado esperando, no se olviden que hace tiempo ya le había hecho una promesa al Señor. Y le había dicho, tú vas a ser padre de muchas naciones. Incontable cantidad de gente. Y entonces con eso en mente él dice que se traiga un poco de agua. ¿Por qué? Pues porque es necesario que estos viajeros que venían a pie han estado pasando por un lugar bastante seco. Y la hospitalidad de Abraham se manifiesta en poderles dar de beber agua, pero también proporcionarles agua para lavar los pies. ¿Por qué? Porque las sandalias de ellos pues se van impregnando de polvo, están expuestos a la tierra y lógicamente los pies están seguramente contaminados de polvo. Y Abraham sigue con su propuesta. Imagínense, solamente pónganse a pensar la escena. El único que habla es él. ¿Sí? Pasen, entren, tomen agua, vengan. Ahora reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten. Hasta ahora estamos viendo un Abraham muy diligente, pero él no sabe que esta es una visita más distinguida de cualquier otra que él podría recibir. No solamente es el Señor y los ángeles, sino que Él está dando hospitalidad al soberano del universo, al que lo puede todo. Es como se podría imaginar Él a quién estaba atendiendo si lo hubiese conocido. En el Salmo 146, versos 5 al 10, dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Es decir, póngase a pensar las particularidades que tiene que tener alguien sabiendo quién es Dios. Primero, es mi ayuda.
cuya esperanza está en el Señor su Dios. Él es mi esperanza, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino a los impíos. El Señor reinará para siempre. Tú, Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Ese es el Dios al que está recibiendo Abraham. Y él le está dando instrucciones. ¿Ah? Abraham no está consciente de esto, porque les dice al final, y después de que han hecho todo lo que les he dicho, pues pueden seguir hacia adelante. Él aún no se ha dado cuenta del propósito de los visitantes, porque en realidad sí, van a seguir hacia adelante, no se van a quedar ahí. Pero esa visita tiene un propósito especial en esa pequeña tienda. Y entonces dice, haz así como has dicho. Dentro de mi imaginario simplemente me pongo a pensar, ¿no es cierto? El Señor Todopoderoso, el Creador del universo, para el cual nada es imposible, está escuchándole a Abraham dar las instrucciones. Y le dice, haz como has dicho. Yo le había agregado, y deja de organizarnos la vida. Acepta su hospitalidad. Eso solo quiero que te haga pensar una cosa. Él, cuando tomó la iniciativa de vivir contigo, no tomó en cuenta lo que tú eres, ni lo que tienes, ni lo que puedes ofrecer. Él vino para darte todo. Y simplemente Él te acepta así como eres. Y en este caso, le acepta a Abraham que Él organice todo. Yo voy a hacer lo que Él hace. Dime una cosa, ¿te gustaría vivir esa experiencia que vivió Abraham? Si tú quieres hablar con el Rey Soberano, ese que da su amor a una criatura desobediente y derrama gracia en alguien como tú, pues ya no esperes más, no sueñes, no esperes en la puerta de tu casa, sino arrodíllate, ora y haz su voluntad. Y dice en Mateo, capítulo 6, versos 6 al 8, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Es decir, si tú quieres tener esa experiencia que tuvo Abraham, pues es simple para ti. Solo tienes que ir y buscar un momento de intimidad con Dios. Y manifestar lo que está en tu corazón. Y vos sabes que de repente tu oración puede ser desordenada, porque tus sentimientos, tus emociones están primando. Y Él te dice, ya sé lo que me estás por pedir. Ya sé lo que inclusive tienes que pedir y ni siquiera lo haces. Pero yo soy capaz de hacer todo ordenado para ti, guiado para ti, para tu beneficio. No porque seas tú el centro del universo y porque Dios esté a tu servicio, sino porque Él quiere hacerlo. Pero Él demanda de tu parte obediencia. Si Él te dice, esta es la forma en la que yo quiero conversar contigo, no digas, pero yo puedo también encontrar otras maneras. ¿No es
sé, digamos que estoy a punto de entrar a una fiesta y oro a la puerta y digo, Señor, que no me pase nada aquí adentro. No sabes cómo el Señor va a orar, porque Él siempre va a hacer lo que corresponde. Entonces, cuando tú eres obediente, puedes estar en forma exclusiva con el soberano del universo, aquel que estuvo al lado de Abraham, lado a lado. Y Él está en el trono de la gracia para escucharte a ti. ¿Te gustaría vivirlo así? Pues ya sabes cómo. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y escúchalo al salmista diciendo ese encuentro íntimo que él tuvo. En el Salmo 34, versos 4 al 9. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Yo te pregunto, ¿crees esto? ¿Crees que lo que ha acontecido con el salmista podría pasar contigo? Ya que sinceramente lo busques a Él y Él te responda. En que cuando Él esté en contacto contigo te libre de todos los temores. Dice el salmista, los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó. Y lo salvó de todas sus angustias. De algunas, de las más débiles, de todas. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Yo te pregunto, ¿hay cuánto que tú no tienes un encuentro así con el Señor? En el que te presentas con todas tus angustias, en el que te presentas después de haber hecho algo malo, después de haber sido desobediente, y te encuentras como si estuvieras en medio de una penumbra, y Él te responde, te habla, no te desecha. Y dice el Señor, prueben y vean que el Señor es bueno. No sé si has tenido la experiencia de probar a este Dios bueno, de entender lo que Él hace, de saber que verdaderamente está preocupado de todo lo que a ti te atinge, porque tú no le estás entregando a Él todas tus angustias. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia? Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Hoy puedo terminar la predica aquí y decir, eso es lo que yo quiero en mi vida. Pues ese es el encuentro que estaba teniendo Abraham con ese ser que fue a visitar. El Señor no va de visita contigo. El Señor está todos los días contigo. Y tú puedes ver esto, percibir esto en tu vida cada instante. Si crees. Si crees. Volvemos al relato y Abraham dice que entrega todo de sí a estos huéspedes especiales. Aún no sabe realmente quiénes son. Muchas personas tienen la visita de Dios en sus vidas, pero nunca lo perciben. ¿Por qué? Porque están atentos a las cosas que ven, a las que pueden probar, a las que pueden palpar. Pues yo podría decir que durante mi vida, y desde muy joven, muy niño inclusive, he tenido muchísimas veces en que el Señor se ha presentado en mi vida. Pero yo no lo he reconocido. Jamás le he atribuido nada a Él de lo que Él había hecho conmigo. Pero son innumerables la cantidad de experiencias que yo puedo contar. Y seguramente si te las contaras, tú dices, a mí también me ha pasado a mí. Es que no soy un ser especial, el escogido. Soy alguien común, igual que tú. Y Él también se ha presentado en tu vida. Él también se ha magnificado contigo. Y Él te ha hecho saber, yo estoy aquí. Y tú de repente no lo has percibido. Es que no esperas, o no esperaba de repente que ese Dios supremo pudiera fijarse en ti. Pero debes saber que por eso es que
sacrificio de Jesucristo por ti, para abrir tus ojos espirituales, para que entiendas lo que Él ha querido hacer a través de ello. Porque no hay una manera en la que un pecador se pueda arrepentir y vuelva a tener una relación personal con Dios por su propia cuenta. No hay manera. Si no hubiese habido el sacrificio de Jesucristo, nadie podría arrepentirse, nadie podría acercarse a Dios. Las religiones lo intentan hace mucho tiempo, pero las religiones le dan el peso al hombre y el hombre no puede lograrlo, porque no es ese el plan de Dios. Porque el hombre busca un arrepentimiento, el hombre natural busca un arrepentimiento, pero es por conveniencia, para lograr algo. Ya me voy a arrepentir para lograr que me saque de este problema, para que me dé salud, para que se arregle mi vida, mi matrimonio, mi familia. Me voy a inclinar a Él solamente para lograr algo bueno. No busca a Dios. No busca hasta que está en verdaderos problemas. Pero Dios sigue visitando a los hombres. Se sigue magnificando. No, Él no se ha quedado quieto, está en su trono, esperando que los hombres algún día tengan fe. Él sigue visitando personalmente a todos los seres humanos, no solo a sus hijos, también a quienes no lo conocen. Así que te está haciendo la tarea fácil. Está preparando el terreno para que cuando tú les hables de Dios a esas personas por las cuales tú estás orando, pues entiendan que es Dios visitándolos en ese momento particular. El desafío es: ¿cómo respondes tú cuando Dios visita a tus amigos, a tus parientes, a tus vecinos? ¿Qué de bien haces por ellos? El Señor va a seguir mostrando su misericordia para que muchos se salven de la condenación eterna en el infierno. Y escribió el salmista en el Salmo 70, versos 4 y 5. Regocíjense y alégrense en ti, Señor, todos los que te buscan, que digan continuamente, engrandecidos a Dios, los que aman tu salvación. Pero yo estoy afligido y necesitado, oh Dios. Ven pronto a mí. Tú eres mi libertador. Señor, no te tardes. Ese parece ser un mensaje actual de alguien que está procurando que un pariente, un amigo, alguien conozca al Señor. Y le dice: entrega tu vida a Dios. Él va a transformar tu vida. Vas a ser una persona diferente. Vas a poder lograr entender el propósito para ti. Y la pregunta del otro es: ¿y tú? Podría decirse: médico, sánate a ti mismo. Pero a ti te veo deprimido. A ti te veo alicaído. A ti te veo acomodado. Y me estás diciendo a mí que yo crea en el Dios que tú crees. Es una manera muy particular de hacernos ver el salmista, que nosotros estamos predicando a un Dios que no conocemos, a un Dios con el cual no vivimos, a un Dios que todavía no hemos escuchado solamente, del cual hemos escuchado de oídas y no tenemos una experiencia personal y real en nuestra vida. Así es que cuando tengas la visita de Dios, prepárale una buena recepción en aquellos que tú amas, que ojalá encuentre corazones contritos y humillados, para que todo lo que tú les hayas dicho dé fruto. Lleva el mensaje del Evangelio, que todos vean a Cristo en ti y que quieran pasar la eternidad con el Señor, pero también que quieran pasar la eternidad contigo. Ese es el desafío. Porque es lindo decir: el Señor sí, Él va a estar ahí. Y la pregunta es: ¿y tú vas a estar también? Para pensar, la digo. Punto número 2. Tu fe.
ante las promesas del Señor cuando Dios busca a los tuyos. Génesis 18, 6 al 10. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 40 lentos de flor de harina, amasa varias tortas de pan. Corrió también Abraham a la vaca y tomó un becerro tierno de los mejores y se lo dio al criado y se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Allá en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Bueno, lo normal en esa época era que la esposa prepare los alimentos para servir a las visitas y el esposo personalmente esté a cargo de las atenciones. Había mucha gente con Abraham, pero la expresión de hospitalidad de parte de él era que, como señor de la casa, atienda las visitas. La intención de Abraham es dar a los viajeros lo mejor que él tiene. Y le pide a Sara, su esposa, que pueda preparar pan para ellos. No quiero especular, ¿no es cierto? Pero Sara puede decir: ¿y estos quiénes son? Otra vez tus amigos te estás trayendo para acá. Vamos a preparar pan para ellos, ¿no es cierto? En Romanos 12:13 dice: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad. Es la forma en la que puedes tú manifestar la vida cristiana. Ahora, claro, simplemente pienso yo que para ser muy hospitalario, Abraham escogió que les dieran pan con el agua. Digo yo, así podrían esperar la carne con tranquilidad. Finalmente están haciendo todo un becerro, están preparando el fuego, así es que no iba a salir pronto. Entonces era bueno tener un premio. Pero hay más que invitar pan en la mente de Abraham. Él está muy entusiasmado con todo lo que está haciendo. Yo no sé, ¿cuándo fue la última vez que has tratado a alguien así, como lo está haciendo ahora? No necesariamente un ángel, no necesariamente al Señor. Cuando ha venido un desconocido, cuando ha venido alguien que no quieres, cuando ha venido tu vecino que es el que siempre te anda fastidiando. ¿Y cuándo has reaccionado tú igual que Abraham, ofreciéndole todo lo que tienes? Abraham ha preparado alimento para estos visitantes que están de paso. No se van a quedar, no va a pedir favores. Ha dado lo mejor de sí y pone delante de ellos una buena comida. Así expresa su bienvenida. Me ha hecho pensar esto cuando estaba viendo algunos resúmenes de gente que está preparando emprendimientos, una cosa muy novedosa que no he visto en ningún otro lado. En Oruga es un torneo así enorme, donde entra una vaca entera y así formada como vaca, ¿sí? Con los fierros parados en trípode, y él está cocinando unas 7 o 8 horas y luego la sacan y empiezan a repartir ahí los pedazos de la carne. Yo dije, esto es lo que yo me imaginaba para mí, comerle una vez una vaca sin pedal. No sé si podría acabar, pero me pareció interesante. Ahí está, Abraham haciendo, él ya ha empezado esto, o sea, tampoco somos tan novedosos nosotros, ¿no es cierto? Él ya ha hecho esto, ya ha preparado una buena comida. Y está expresando su bienvenida. Aunque para Dios es grato estar ahí con Abraham, no se ha cumplido todavía el propósito de su visita. Hasta ahorita solamente Abraham está haciendo el esfuerzo y está mostrándose.
Y entonces en medio de la comida, cuando él está contento mirándoles lo que come, porque si hay alguna satisfacción para los que preparan algo de la comida, es que los que coman con agrado, disfruten la comida, ¿no? Y no oremos al Señor, bendice este alimento porque creo que no voy a poder acabar. Disfrutan la comida, están comiendo a gusto, ¿sí? Y le preguntan, ¿dónde está Sara tu mujer? Más bien que no estaba comiendo nada, si no se hubiese atorado, ¿no es cierto? Debería estar ahí, ¿no? Debería estar al lado de él. Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo este viajero que recién llega podría conocer el nombre de su esposa? Pero esto es más profundo todavía. El Señor llama a la esposa de Abraham, no por su nombre original, Sarai, sino la llama Sara. Es el nombre que Dios le ha puesto de forma especial. Y vean ustedes que no es una excepción, Sara. En Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene un oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Así que cuando preguntó, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ella dijo, ¿cómo? ¿De quién están hablando ahora? ¿Cómo? Yo soy Sarai y están preguntando por otra. Ella sabía que estaba hablando de ella. Ella sabía, porque era Dios quien estaba hablando. Y entonces Abraham dice, está allí en la tienda. Allí en la tienda les respondió. Y tal vez son palabras simples, pero en realidad es que no debe entender lo que está pasando realmente. Y entonces el Señor dice, por este tiempo, el año próximo, Sara tu mujer tendrá un hijo. Esto es una clara referencia al tiempo que puede ocurrir en la gestación. Así que ahora el propósito de Dios ya es claro. Ahora sí, Abraham se da cuenta quién estaba delante de él. No era un hombre simple, era Dios mismo. ¿Por qué? Porque está afirmando que Sara tendrá un hijo. Es la promesa que Abraham ya ha escuchado. Pónganse ustedes en mente lo que ha acontecido. Antes de eso, ya Dios le dijo que él iba a ser padre de naciones. Ya eso, su mujer había tomado la iniciativa. Y dijo, ya que vaya a llevar a ser padre de naciones, pues tendremos el apoyo de la sierva pagada. No, buena idea. Y después, nada, siguió creciendo y se fue armando el lío. Y entonces, ahí él se acuerda y dice, él me ha prometido. Ya no está escuchando, ¿no es cierto?, esa voz que había escuchado antes en el cielo, sino ahora está delante suyo, cara a cara. Y es la manifestación visible de Dios para presentarle el propósito especial al hombre. Ahora, no se trata aquí de que Abraham tenga fe, solamente él, sino se requería también que su compañera de vida también crea. No había creído, ya había hecho su gestión personal y falló. Y claro, ahora le tenía bronca a Abraham. Porque claro, ¿cómo van a pelear? Es su lío, ¿no es cierto? Ella falló y tomó la iniciativa. Dios siempre tiene el plan perfecto. Y en Romanos 4:12-13, Abraham estuvo pensando, y eso lo refleja Pablo. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando él es circunciso.
Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Se requería fe para poder ver plasmada esa promesa de Dios. Bien, si aquí te detienes un momento, podrías tú ponerte a pensar en cuántas promesas de Dios tú te has apoderado, de cuántas promesas de Dios a ti te han llamado la atención para que sean tuyas, pero que aún no se cumplen. ¿Por qué? Y claramente el mensaje de Abraham te puede decir, ¿dónde está tu fe? ¿En quién estás creyendo? ¿Cuándo vas a creer en Dios? Que Él te hizo esa promesa y que la tiene lista para ti. ¿Cuándo vas a dejar de desconfiar? Y Dios empezó a cumplir una promesa acerca de un pueblo numeroso, pero para eso ambos eran importantes. ¿Te das cuenta? No solamente era Abraham, esa vez Abraham dijo, sí, claro, yo voy a hacer. Y obviamente hicieron su intento fallido. Pero ahora el Señor le dice, ¿y dónde está Sara, tu mujer? Abraham ya creía, aunque le había costado mucho eso. Faltaba Sara. Siempre es complicado creer por otra persona. Aunque ames mucho a esa persona, tú no puedes creer por ella. Por más que tú digas, sí, hijos, que tienes que confiar. Yo creo, está bien, tú crees. Pero mientras tu hijo, tu esposo no crean, la promesa sigue estancada. Y esta es la causa de muchas peleas conyugales, en las que él cree y ella no. ¿No ves? Y de pronto dice, esto vamos a hacer por fe, vamos a orar. Y si él no cree, entonces empieza a hacer su plan. Y lógicamente, todo falla. Solamente es leer la Escritura. Cuando dos personas, esencialmente una pareja, quieren hacer algo y ver la obra de Dios en sus vidas, tienen que estar de acuerdo. Porque de lo contrario, cada uno irá por su lado. Amos 3, 4, 5. Andarán dos sin estar de acuerdo. Si uno solo cree, es imposible que vea a Dios obrar hasta que verdaderamente entienda que Dios quiere eso. Así es que, si estás teniendo las administraciones conyugales, no veas, este es su carácter de ella, este es su carácter de él, qué horrible es esto. Fíjate cómo está tu fe. ¿Tú crees él o la que cree? Fíjate cómo está tu fe. Y no quieras que él o ella crea lo que tú crees. Puedes orar con ella, hablarle de Cristo, pero cada quien es responsable de su fe. Entonces dice el Señor Jesús en Mateo 9, al irse Jesús de allí, los siervos siguieron gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar en la casa se acercaron a los siervos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, les respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en ustedes según su fe. Tiene esa forma, ¿no es cierto?, de decir, ¿esto crees que puede ser verdad? Sí, perfecto. Se va a hacer entonces de acuerdo a lo que tú crees. Esto es doloroso porque a veces las personas que más amas son las que más se revelan al Señor, las que menos quieren creer, las que están buscando que se presenten tangiblemente las cosas, es decir, son el claro reflejo de Tomás. Ver
para creer. Y el Señor Jesús dice, dichosos aquellos que creen sin ver. Es frustrante que a pesar de tus esfuerzos por tú mismo mostrar una vida cristiana delante de ellos, pues ni así quieren aceptar a Cristo. Es triste que a pesar que están pasando por malos momentos ellos y han visto a Dios obrar en tu vida, se resistan a ceder a su gobierno. Es muy lamentable como una pérdida de un familiar, una crisis, los aparte tanto del único que puede darles sentido a sus vidas. En el propósito de Dios de preparar el linaje de Cristo no solo estaba Abraham y su fe, sino Sara y su fe. Y lo dice claramente en Romanos 4, 18 a 21. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplir. Es decir, si tú te das cuenta, el mensaje de este pasaje te dice, ¿tú crees que es verdad lo que yo te he prometido? ¿O tienes que ver primero señales, tienes que ver primero evidencias? No puedes creer en lo que el Señor tiene para ti. No puedes creer en lo que ha pasado en otras vidas de otras personas, aquí en tu familia espiritual, y ver que verdaderamente Dios sí es capaz de magnificarse a pesar de las circunstancias. Solamente Abraham miró a su alrededor y vean ustedes lo que vio, un panorama sombrío. Y dice el pasaje, él tenía como 100 años. Y encima, su mujer era estéril. Pero él jamás consideró eso como inapropiado para creer a Dios. Y simplemente siguió creyendo en él. Y dice, Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿No les parece extraño? Qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Por qué no estaba como Marta ahí, lavando, planchando, ordenando? ¿Qué hace ociosa escuchando en la puerta de la tienda? No, Sara no está distraída, está atenta a la conversación. Ahí sí se volvió María, sentada, atenta, no perdía minuto de la jugada, ¿sí? De repente yo creo que le ha debido llamar la atención. ¿Por qué estaba Abraham tratando tan bien a estos visitantes? No, o sea, qué raro. Primera vez que los ve y se están desviviendo haciendo tanta atención. Y he querido escuchar, ¿qué están charlando estos hombres? Estos hombres. Cuando charlan, hay que escucharlos. No, mejor no pierdas el tiempo, ¿sí? Es posible que en medio de la charla ha escuchado su nombre. Y ahora sí le ha llamado la atención, ¿qué están diciendo de mí? ¿No es cierto? O sea, no, creo que ahora sí se ha puesto a hablar de mí. Y lo que acaba de escuchar Sara es que tendrá un hijo. Y ahora para ella es el tema. Yo tengo casi 90 años. Y mi marido es mayor que yo. Pero dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, pero el que duda, ¿cómo se condena? Es decir, si hace algo, se condena. Porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Así es que, cuando el Señor
te manifieste una promesa. Hay solución para tu vida. Tú y tu casa serán salvos. Nunca tocará una enfermedad a tu familia. Siempre estaré contigo. No sé cuántas promesas de Dios te has escuchado. Y vos pones racionalidades, sí, pero muy difícil, ¿no? Sí, pero en esta situación económica que no hay dólares, encima te vas a olvidar. No lo creo. Entonces, en ese momento, ¿qué dice la palabra de Dios? Que estás en pecado. Cuando dudas de lo que Dios te ha dicho, estás en pecado. Pero vean ustedes que esta noticia no es sencilla de escuchar, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ella ha vivido ese dolor de no poder ser madre por muchos años. ¿A alguien le han debido echar la culpa? Eso yo sé, ¿no es cierto? Porque conozco el carácter de las personas. Le han debido echar la culpa de que Agar se burlaba por no ser madre, ¿sí? ¿Alguien, ya saben que a quién le echa la culpa? Al que tiene siempre más cerca, ¿no? Al que todo lo hace bien, a ese le echan la culpa cuando él está culpado. Y vivió a la sombra de Agar, y vivió a la sombra del hijo que Abraham tuvo con la sierva. Sufrió. No es fácil para Sara que de pronto venía ella va a ser madre. Era su anhelo. Es una noticia impactante para ella. ¿Por qué es impactante? Porque ella es anciana. Y ojo, yo no creo que ella haya pensado, entonces podemos tomar la solución al revés. El siervo que estaba preparando la comida, creo que podría ser. No ha pensado eso ahora. No ha pensado Sara. No sé, tal vez también de ustedes, esa es la solución. Muy bien, ahí está el siervo candidato. Ya que Abraham, bueno, muchas veces, eso que esperas con ansias, cuando llega, de repente te genera incredulidad y no estás seguro de darle importancia y empiezas a ver otras soluciones para. ¿Y cómo podría ser eso? Después de tanto tiempo, ¿me va a bendecir el Señor de esa manera? No, le ayudaré un poquito para que eso pase, ¿no? Y en Proverbios 13:12 te refuerzo un poquito para que tú puedas creer. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es algo de vida. O sea, puede ser que se demore mucho, pero tú puedes dejar también que te enferme eso el corazón. Si es que tú estás esperando que ya se debería cumplir, ya debería ser, ya yo creo que ya ha pasado el tiempo, ya estamos en los descuentos, va a acabar ahorita el partido y no ha pasado nada. Eso te enferma. Pero cuando se cumple, si estás mal, si no has esperado con ansias eso, pues, y ahora esto no más. O sea, esto era todo lo que he esperado. Tanto tiempo para que la solución venga así. Tantas veces te has frustrado, tanto has esperado, tanto te has emocionado, nada. Y no quieres volver a caer en una emoción humana. No, a ver, miraré con calma esto que estaba ocurriendo. Pero tienes que estar seguro que cuando Dios viene a visitarte, es el portador siempre de una buena noticia. El tema es, ¿lo reconoces? ¿Sabes qué es la visita de Dios? ¿O es de repente algo que tú anhelas, algo que tú quieres, algo que viene de tu engañoso corazón? En 1 Corintios 2:14 dice Pablo que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Es decir, que cuando tú pones condiciones y dices, no creo que sea, no, este tiempo tanto esperado y ahora también se cierra, estás actuando como un hombre natural que no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para eso no se dan y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Así que si tú quieres discernir lo que está pasando en tu vida naturalmente, no vas a lograr y vas a sentir frustración otra vez. La palabra de Dios siempre genera una reacción. ¿Respondes con fe o respondes con incredulidad? Por eso
caso puedes hacer es que saturarte de las enseñanzas de la Biblia, para que no le creas a las personas, sino que reconozcas la presencia de Dios. Tu fe delante de las promesas. Punto número 3, cuando tu fe es puesta a prueba. En Génesis 18, del 11 al 15, dice: Abraham y Sara eran ancianos entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Y qué costumbre tienen las mujeres? Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi Señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volverá al tiempo señalado por este tiempo el próximo año, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. No es así, sino que te has reído, dijo el Señor. Bien, nuevamente el panorama nos muestra que Abraham tiene 100 años, Sara 90. Ya eran viejos. Y a esa edad, pese a la edad que ellos tenían, estaban en mejores condiciones que alguien que hoy tiene 100 años. Si alguien llega a los 100, ya pero está arrasando su carbón, ¿no? Todavía estaban en condiciones de cuestionar, ¿sí? Es que la alimentación, la contaminación continua del pecado, la naturaleza caída, es algo que degrada el cuerpo cada vez más, cada vez menos es nuestro rango de vida. Ya se está cumpliendo lo que dice: los más fuertes llegarán a los 60, 70 años, y los ya muy bien preparados a los 80. Los demás ya están en los después, ya deben estar en la fila de la muerte. El problema es que son ancianos. Sara no puede ya concebir, y esto lo diría un médico, es una mujer que ya no tiene la costumbre de las mujeres cada mes. ¿Cuál es la costumbre de las mujeres cada mes? Ponerse su negocio, no. Tiene un ciclo que viene a su cuerpo. Dice: ya no es. Y entonces se acaba de generar una batalla en la mente de Sara. Es una batalla enorme. Es la realidad de mis pensamientos, mi cuerpo y la promesa de Dios. A ver quién gana en esto, ¿sí? Los cristianos, nosotros creemos en lo que al mundo le parece irracional. ¿Por qué? Porque no es racional, pues, que Dios haya creado el universo en 6 días. No, ellos dicen: no, tiene que haber el Big Bang, tiene que haber un montón de cosas, tiene que haber... No es racional que Jesús haya caminado sobre el agua. No es racional que Cristo haya resucitado, que sea santo y que evite el pecado. Y usted convencido que cada día está librando batallas de la fe. Y con seguridad, muchas veces ya has estado, o de repente te ha pasado, que has abandonado y has tirado la toalla. ¿Por qué? Por falta de fe. ¿Cuál es tu respuesta a la palabra de Dios? ¿Es de fe o de incredulidad? Y dice en Mateo 13, 53 al 58, sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas se fue de allí, y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos.
Yo te quiero hoy día animar. ¿Puedes dejar de poner a Jesús en un molde? ¿Puedes dejar de pensar que Jesús tiene límites? ¿Puedes dejar de pensar que los milagros del Señor son más grandes de siquiera tu imaginación? ¿Puedes realmente creer que no hay nada imposible para Dios? Porque si no es eso en tu mente, en tu corazón, pues vas a seguir como hasta ahora, sin recibir milagros en tu vida. Vas a seguir andando a tientas. ¿Por qué? Porque la lógica mata la fe. Podrías tú decir, sí, es que cuando uno se convierte en cristiano, realmente tiene otra condición de vida. Ese es tu caso, porque yo he visto muchos cristianos que no tienen nada de eso. Y eso nos limita a pensar y decir, no, yo soy un tipo truano, y no creo que se me cambie. Seguiremos más como estoy. Sara se rió para sus adentros, dice. Esta vez sí que no tiene una risa inocente, ¿ya? Es una risa de incredulidad. Está convencida que esa promesa sí que es utópica. Ahora sí se pasó este señor. ¿Cómo va a venir a decir esto a esta altura del partido? ¿No? ¿Tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor? Claro, en su mente el placer sexual ya no era posible a causa de la edad, ¿cierto? Claro, a esa altura, ¿no es cierto?, de sus años, tal vez un puré con salchicha sería más atractivo que tener un encuentro personal con esta vieja, ¿no es cierto? O sea, no creo que Abraham le vaya a satisfacer mucho. Y al siervo, por ahí de repente vamos a tener, no. Entonces, aquí no hay posibilidades, ¿no es cierto? No hay caso, ya, pasó el tiempo. La incredulidad es un veneno mortal. No es solamente no creer, sino es no creerle a Dios. Y la incredulidad hoy en día sigue siendo un veneno mortal. En realidad nosotros le creemos más de lo que vemos que a la palabra de Dios. Más estamos mirando y qué dice la lógica, qué dice la ciencia, qué dice el TikTok. O sea, más estamos en eso. Vean el relato de Jesús, que cuando alguien dice que Jesús se enojaba, claro que él nunca se ha enojado. Dios bueno. Marcos 16, 14. Después Jesús apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa, qué raro cristianos sentados en la mesa, y los reprendió por su incredulidad y por su dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. ¿Se enojó? Claro que se enojó. ¿Es bueno el deseo de Jesús? Muy bueno. Pero se enojó con ellos por causa de su incredulidad. Cada vez que tú muestras incredulidad, cada vez que no le crees a Dios, yo te puedo garantizar que vas a enojar. Y vos dices, no, yo amo a Jesús. No, lo haces enojar. ¿A tu marido lo amas? Sí. ¿La amas a tu mujer? Sí. ¿Para qué le haces enojar? No es que no es Jesús. No, pues, ¿no es cierto? El que ama, no lastima. Si no ven al discipulado de los jueves, se van a ver cómo es amar a alguien que no merece. Vengan el jueves. O los jueves, porque hay muchos ejemplos de esos días. Sara ha olvidado lo que muchas veces tú también olvidas, que Dios puede ver su corazón. ¿Por qué se ha reído Sara, dice el Señor? Porque Dios conoce su corazón. Conoce tu corazón también y sabe cuándo le crees. Sabe si estás aquí por costumbre o si verdaderamente quieres una verdadera comunión con Él. Él sabe que tienes la Biblia en una mano, pero en tu otra mano está el celular. Y Él sabe a cuál le estás prestando más atención. Y dice Pablo en la carta a los Efesios, que nadie nos engañe con palabras vanas. Porque por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Y debo decir que si tú estás creyendo de que está bien, el Señor no me está mirando y esta tarde debe estar entretenido en otras cosas, Él reconoce todo eso. Nadie puede escapar a los ojos de Dios. Él puede verlo todo. Así como ve el corazón de Sara, que es un corazón de incredulidad. Tal vez Abraham estaría pensando, ¿cómo sabe que Sara se ha reído? Pero Dios no solo sabe eso. Él conoce la incredulidad de ella. Y pregunta, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Claro, qué difícil sería tener un hijo siendo ambos ancianos y encima Sara estéril. O sea, no solamente es anciana, sino que no está su matriz preparada para tener bebés. Y encima ya ha perdido ya no tiene la costumbre de las mujeres, y por lo tanto su cuerpo no está listo. Pero Dios no está viniendo a satisfacer un deseo personal de ellos. Dios viene, pero no viene para cumplir tus caprichos y tus anhelos. Él viene a hacer su propósito. Y ese hijo iba a ser una alegría para Sara y Abraham. Pero a través de él estaba viniendo el cumplimiento del propósito divino. Y dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la serpiente y la mujer, y tú y entre tu simiente y su simiente. Es decir, todos los descendientes del malo y todos los descendientes de la mujer. Él te herirá en la cabeza. Es decir, el que viene es escogido y tú le vas a herir apenas en el talón. Viene Cristo para acabar con el imperio del mal de Satanás y la promesa es más grande de lo que ellos se podían imaginar. Pero Sara lo negó, dice, porque tuvo miedo. Sara está acorralada y teme. ¿Por qué? Porque el pecado produce miedo a Dios. ¿Se acuerdan de Adán? Bueno, se escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿De qué? Porque había pecado. Y entonces niega haberse reído. Yo creo que muchas veces resulta más fácil llamar mentiroso a Dios que aceptar lo que has hecho. No creo que sea verdad. No, eso tampoco es así. No puedes decir, me he hecho renegar y por eso me vamos a ir. Pero no puedes, Dios dice que no. No, pero es que no puede ser así. Es que hasta Jesús se enojó y hablaba con la no es que confunda, no hagas decirle a la palabra lo que tú quieres que diga. ¿Sí? Dios sí sabe qué ha pasado con ella y entonces le hace resaltar su pecado de incredulidad. La falta de fe nunca es pasada por alto por Dios. Y Sara en este momento es una mujer vencida por la falta de fe. Pero yo quiero mostrarte un versículo esclarecedor. Hebreos 11:11. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. ¿Por qué pudo tener la promesa cumplida Sara cuando ella ya había visto que era imposible? Porque tuvo fe. La fe que puso Dios en ella. Ese es el maravilloso Dios de quien sirves. De pronto cambia lo peor de ti en lo mejor que puedes tener. ¿Cuántos hemos visto milagros de personas que no podían sanar y sanaron, que no podían cumplir su deseo y lo cumplieron, que no podían encontrar lo que buscaban y encontraron? ¿Cuántos hemos sido testigos y seguiremos siendo todavía aún más de todo lo que va a pasar? No eres digno de Dios, pero Él aún así te ama. Y lo desprecias muchas veces, pero Él siempre tiene sus brazos extendidos para abrazarte. Lo niegas, te cuesta hablar de Él, te cuesta cumplir su propósito, te cuesta hablar de la salvación, mostrar a Cristo en tu vida. Y aún así, Él te ama. Yo te voy a preguntar, ¿a quién le ha faltado alimento estos días? Y el Señor, a quien sirves, tiene fidelidad en sus promesas. Su amor no tiene límites.
Y Sara es la evidencia de un corazón transformado. Y ella no podía creer naturalmente. El Señor vino y le puso fe. La que no tenía fe, ahora puede ser una mujer que cree. Dice el Salmo 106, 12. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Cuando tú crees, cuando tú confías y cuando se hace realidad, ¿no es cierto?, puedes cantar de alegría. Siempre hay un momento en el que empiezas a creer. Y puede ser hoy. Puede ser hoy. Puede ser que te estés resistiendo a creerle a Dios. Y Dios te está llamando y te dice, vamos, soltar, aflojate, vení, créeme a mí, al Señor. Sara entonces ya sabe que no eran simples viajeros, no eran los amigotes de Abraham, sino en medio de los dos ángeles estaba el glorioso creador del universo. Y Sara finalmente creyó, y no creyó en sí misma. Ella sabía que era anciana y estéril, sino creyó en el Dios Todopoderoso. No creyó en lo que ella podría hacer, no creyó en cómo se podría lograr eso, solamente creyó en Dios. La fe no se basa en tus cualidades o en tu capacidad, sino solamente en quién es Él. Y relata el libro de Jonás, capítulo 3, verso 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando hay fe, cuando tú le crees a Dios, puedes hacer cosas extraordinarias, puedes hacer cosas que jamás te ocurrirían hacer. Yo te puedo dar la plena certeza de que has recibido la fe necesaria para creer en la obra redentora de Jesucristo, que fuiste liberado del pecado y de la muerte eterna, que tu vida ha cambiado y que las cosas viejas ya no están más, pero tu vida debe reflejar esa convicción, sin retroceso, sin excusas. Cada día tienes la oportunidad de manifestar tu fe, de evidenciar su obra en ti y creer que Él nunca dejará nada inconcluso. Tal vez sea difícil ver como una realidad, pero si Dios está en acción, no deberías dudar ni un momento. Yo lo sé, Él va a cumplir su palabra. Vamos a concluir. ¿Necesitas ser un cristiano de fe? Parecería ser la congregación no serlo, pero ciertamente necesitas demostrar tu fe. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Si yo no veo lo que tú haces producto de tu fe no existe. Tu fe se debe manifestar en obras, en tu comportamiento, en tus decisiones, en tus reacciones, en tus pensamientos. No es una fe humanista que se centra en ti, en los seres humanos, sino una fe que depende de quién es Dios y en lo que considera bueno y malo. El mundo te llama para que seas uno de ellos. Por eso necesitas fe, que tu fe sea real, para saber que el pecado no le agrada a Dios. Necesitas fe para saber que Cristo ofreció su vida en la cruz para limpiarte del pecado y de toda maldad. Necesitas fe para saber que no hay condenación, que hay condenación, perdón, pero también hay libertad y vida eterna en Cristo Jesús. Necesitas fe para que este mensaje de Cristo sea tan importante en tu vida, pero tan importante que te desesperes por compartir el Evangelio con otras personas y para ser discípulos para la gloria de Dios. El Señor fue en busca de Sara y le dijo en otras palabras, falta que creas tú y por eso he venido a buscarte. Y Sara fue fortalecida. Pasó del fracaso de la fe, de verse a sí misma y sus capacidades, a la victoria de la fe, de mirar a Dios, de creer quién es Él. Tú has recibido ya más de una visita, más que una visita. Ya no es visita, el Señor vino a buscarte, se entregó en la cruz como sacrificio y lo hizo por ti, lo hizo por amor. Dile ahora al Señor y pídele que Él también aumente tu fe
y que tu fe se manifieste en obras, y que seas alguien que agrada a Dios con su fe. O debes abandonar esa vieja máscara de religiosidad y vivir una genuina relación a través del Evangelio. Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Que la Biblia sea el libro que más quieras leer y no desperdicies sus enseñanzas. El sacrificio en la cruz te ha dado un amor inmerecido. Te ha equipado para evitar el pecado y para predicar el Evangelio. Así es que hoy, recibe la visita del Señor. Corre a servirle. Involucra a tu familia también en ese inmenso amor, en ese gozo de ser útil en su obra de salvación. Ya no quiero preguntarte, ¿cuánto más vas a esperar? Para seguir tú conduciendo tu vida, tus actos, tus deseos, tus anhelos. ¿Cuándo vas a dejar que Dios obre en tu vida? ¿Cuándo vas a correr como Abraham y decirle, Señor, ¿cómo te puedo servir? Señor, queremos darte gracias. Porque a través de la vida de Abraham y de Sara nos recuerdas que tus promesas se cumplen. Pero que nosotros no creemos. Que nosotros seguimos atorados, Señor, en nuestro pequeño pensamiento lógico, humano, y limitando, Señor, lo que tú quieres hacer en nosotros. Sé que tú lo vas a hacer a pesar de nosotros. Sé que tú lo vas a lograr, Señor, a pesar de nuestra incredulidad. Pero quisiéramos que sea como tú quieres. Que te creamos, Señor. Que creamos que tú nos has llamado para ser diferentes, para hacer la obra tuya, para guiar a muchos al arrepentimiento y para que muchos también gocen junto con nosotros la gloriosa experiencia de vivir tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy nos has vuelto a decir que en nosotros está fallando algo muy importante, es de dar uso a la fe que nos has dado. Señor, queremos a partir de hoy mostrar la fe que tú has puesto en nosotros en obras, para que todos vean cuán grande y maravilloso eres tú, Señor. Cambia nuestros corazones y mueve a tu iglesia en tus obras.